Y hoy seguimos con nuestra serie Las caras del pecado y quiero invitarte a que sigamos reflexionando, ¿verdad? Acerca del pecado y estamos leyendo el día de hoy Génesis capítulo número 11 de los versos 1 al 9. Y quiero que lo leamos de nuevo, lo hemos leído durante la reunión, pero voy a leerlo de nuevo con mucho detenimiento para que tú puedas darte cuenta cómo este texto no se trata simplemente de una historia, sino se trata también de nosotros. Y está en Génesis 11 del 1 al 9 y el sermón del día de hoy tiene como título: el pecado es como una torre. Fíjate bien, el pecado es como una torre. Y durante estos domingos, ya 3 domingos, hemos visto diferentes rostros del pecado. Hemos visto primero, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que el pecado era un depredador, era como un tigre, y lo vimos en la historia de Abel y Caín. Después vimos que el pecado es autoengaño, y lo vemos en la historia de Saúl. Y seguimos reflexionando, ¿verdad? En esta otra cara del pecado que tiene que ver con esto de que el pecado es como una torre. Y quiero invitarte a que vamos a leer juntos Génesis 11 de los versos 1 al 9. Sígueme con tu mirada en esa mañana. Dice la palabra del Señor: en ese entonces hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar. Y allí se establecieron. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de, ¿qué dice ahí? De mezcla. Dice, luego dijeron: construyamos, vean lo que está diciendo la palabra del Señor, una ciudad con una torre que llega ¿hasta dónde? Hasta el cielo. De este modo nos haremos, y quiero que apuntemos a esto, vean lo que dice: de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersos por toda, ¿qué? Por toda la tierra. Y vean lo que va a hacer el Señor en medio de la maldad del hombre. Dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor se dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto dejaron de construir, ¿qué dice ahí? La ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó, ¿por qué dice ahí? Por todo el mundo. En la semana estaba leyendo una entrevista de un hombre altamente reconocido mundialmente. Este hombre se llama Steve Jobs y que es el cofundador de la marca Apple. Y me llamó la atención que este hombre, en el año más o menos 2010, este hombre poderoso, este hombre multimillonario, enfrentó una enfermedad devastadora para todas las personas. Enfrentó la enfermedad de cáncer. Y este hombre, en un discurso ante los estudiantes de la Universidad de Stanford, él emitió un discurso. Y una de las palabras que me llamaron mucho la atención de este discurso en la Universidad de Stanford fue la siguiente. Él dijo lo siguiente a los estudiantes. Dijo: no dejen que su propia voz y las voces de los demás los lleven a admirarse. La vida es mucho más profunda que estar mirándose en el espejo, todo el tiempo. Imagínense al hombre más multimillonario, al hombre más famoso, levantándose todas las mañanas y diciendo: eres el hombre uno de los hombres más importantes de este mundo, admirándose todo lo que él había logrado. Pero de repente él enferma de cáncer y se da cuenta que realmente lo valioso no está en lo que él había logrado, en los millones de dólares que tenía en su cuenta bancaria. Él empieza a ver su vida desde otro punto de vista. Steve Jobs murió el 5 de octubre de 2011. Una cara del pecado, amigos, y lo que vamos a meditar hoy en esta mañana es buscar la admiración
de los demás todo el tiempo. Y esto es muy, muy destructivo. Es interesante cómo hemos visto que el pecado en las otras reuniones, hemos visto cómo el pecado es como un cubo de Rubik, que tiene varias caras y que no tiene solamente una dimensión, sino varias. Hoy hablaremos de una de estas caras. Hoy veremos que somos muy vanidosos cada uno de los que estamos aquí. Y que la vanidad, escuchen bien, la vanidad se encuentra profundamente arraigada en nuestros corazones, más de lo que nosotros pensamos. Y vamos a ver cómo a la luz del Génesis, capítulo número 11, la torre de Babel, cómo nuestro pecado es como esta torre. Y vamos a ver 3 cosas interesantes acerca del pecado en este texto. La primera, el pecado es fama. La segunda, el pecado es estructura. Y la tercera, el pecado es monumental. 3 cosas acerca de cómo el pecado se asemeja a esta torre. Siendo que el pecado número 1 es fama, es estructura, y la tercera es monumental. Así es que vayamos al primer punto, el pecado es fama. Versículo número 4. Vean lo que dice la palabra del Señor. Luego dijeron, construyemos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersos. ¿Por qué dice la palabra? Por toda la tierra. La torre de Babel, amigos, no se trata simplemente de la fama de esas personas. La torre de Babel apunta a nuestra fama. Las personas en general estamos siempre pensando en nosotros. Vivimos en una sociedad extremadamente individualista, donde lo que importa primero siempre es ¿quién? Somos nosotros. Yo soy el que importo. Los demás no me importan. Ese es el pensamiento individualista que vivimos en la cultura y que realmente es muy dañino. Es muy dañino. Este pensamiento egoísta hace que naciones se levanten en guerras. ¿Por qué? Porque cada nación dice, yo soy la nación más poderosa y más importante. Y no importa qué es lo que voy a hacer contigo, yo voy realmente a exterminarte porque yo soy la nación más importante. Pero no solamente este egoísmo y esta vanidad nos ha llevado a guerras como sociedad, sino también ha provocado la pobreza. Porque las personas pensamos, yo necesito dinero y no me importa que las demás personas no lo tengan. Las personas estamos pensando siempre en acumular riquezas y las demás personas no nos importan. Entonces esta vanidad pensando en nosotros también es causante de la pobreza. Pero no solamente de la pobreza, también de la corrupción. Porque las personas somos corruptas porque lo que deseamos es, yo necesito estar bien a costa de lo que sea. No me importa, ¿verdad?, que yo rinda un informe. No me importa que yo le robe a mi jefe. Yo necesito estar bien y no me importa ser corrupto. También lo que nos lleva a la vanidad, ¿verdad? También la vanidad daña nuestra paternidad. Porque lo que importa a veces también es simplemente nuestra imagen como papás. A veces, si somos honestos, no nos importa tanto nuestros hijos. Lo que nos importa realmente es que los demás digan, qué buen padre eres. A veces nosotros no corregimos a nuestros hijos simplemente para que ellos estén bien, sino realmente los corregimos porque a nosotros nos conviene corregirlos. Porque nosotros realmente estamos pensando en estar bien, estar en paz. Si tenemos buenos muchachos, entonces yo voy a poder dormir tranquilo. Pero tenemos un pensamiento vanidoso. Esta vanidad también destruye nuestra paternidad, pero también destruye nuestro matrimonio. Porque simplemente estamos siempre pensando en quién. En nosotros. ¿Quién tiene que estar bien? A ver, esposos, piensen en esto. ¿Quién tiene que estar bien? ¿Ustedes o su esposa? ¿En quién pensamos primero? Yo sé que van a decir muchos,
Yo siempre pienso en mi esposa, pastor. No es cierto. Ustedes piensan en ustedes regularmente. En muchas ocasiones, si ustedes están cansados, ¿qué es lo que piensan? Yo estoy cansado, necesito descansar. ¿Piensan en el descanso de su esposa? No. Vivimos en una sociedad egoísta. Esto también no solamente destruye nuestro matrimonio, destruye nuestras amistades. Tienes que apoyarme en todo lo que deseo. Tu amigo tienes que estar para mí, pero yo para ti no. Tú tienes que estar para mí. Yo te necesito. ¿Por qué no me hablaste? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no te preocupaste por mí? Somos realmente vanidosos. El individualismo causa que nos olvidemos de otros. Fíjense bien. Pero también, ¿de quién nos olvidamos? De Dios. Estas personas estaban construyendo una torre y dice la palabra de Dios claramente que ellos lo estaban construyendo porque ellos querían ser reconocidos, porque ellos estaban pensando en ellos mismos. Pero si bien es cierto, cuando leemos este texto es sorprendente que estas personas construyen esta torre sin pedir la opinión de Dios. A veces no nos damos cuenta. Pero este texto quiere recalcar mucho cuando no vemos a Dios permitiendo la construcción de esta torre. Quiere resaltar que realmente estos hombres ni siquiera le piden la opinión al Señor. La gente en Babel no está pensando en Dios. Ellos quieren construir esa torre y Dios no está, fíjense bien, no está en sus mentes. Ahora, quizá cuando leemos este texto, nosotros podemos decir, oye, qué horrible gente. O sea, qué horribles personas. Nada más estaban pensando en su torre, en ellos mismos, porque ellos querían fama, y no estaban pensando en Dios. Cuando leemos esta historia, podemos darnos cuenta que esta historia apunta a ti, pero que también apunta a mí. En nuestro diario vivir, si somos honestos, Dios no está en nuestras mentes. Y no me refiero a que Dios esté en tu mente, que te levantes en la mañana y digas, ay, Dios bendíceme. Eso no significa que Dios esté en tu mente. Que Dios esté todo el tiempo en todo lo que estás haciendo. A veces estamos pensando todo el tiempo en nuestro trabajo. A veces estamos pensando todo el tiempo en nuestras finanzas, en tener éxito en nuestra vida, en nuestros estudios, en el trabajo, en nuestra salud. No estoy diciendo que no pienses en esto. No estoy diciendo que esto no sea importante. Pero cuando esto ocupa tu prioridad, estás obrando como estas personas en Babel. Tu mente está en la torre. Tu mente está realmente en que todos te reconozcan, en que todos puedan ver realmente lo grande que tú eres. Pero tu mente no está en Dios. La pregunta fuerte en esta mañana para ti, para mí, para tu corazón es esta. ¿Vives pensando en ti solamente? Fíjate bien, qué difícil pregunta. ¿Vives pensando en ti solamente? El pecado, amigos, provoca una vanidad progresiva en nuestros corazones. Una vanidad progresiva. Cada vez estás pensando más en ti, más en ti, más en ti y menos en quién. En los demás y mucho menos en Dios. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, dice lo siguiente acerca de este pensamiento. Dice él, la vanidad es una de las formas más sutiles de egoísmo. Es la incapacidad de ver más allá de uno mismo. Fíjense bien lo que dice C.S. Lewis. La vanidad es una de las formas más sutiles de egoísmo. Es la incapacidad de ver más allá de uno mismo. ¿Realmente son capaces de ver más allá de ustedes mismos? Qué difícil, qué fuerte, porque otra vez el Señor quiere ir a lo más profundo de tu corazón y que te des cuenta realmente que nosotros vivimos en la vanidad. La mitología griega narra la historia
y seguramente muchos han escuchado esta historia, es muy famosa, de un hombre llamado Narciso, que se la pasaba pensando siempre en sí mismo. Y él tenía un amor por él muy grande, a tal grado que dice esta historia griega, que llega un momento que llega a un río y empieza a verse y dice, qué hermoso eres, Narciso. Qué cosas tan maravillosas estás haciendo. Y tanto se enamora de sí mismo que no puede dejar de ver su imagen en ese río. Y la historia termina con Narciso muriendo, viéndose a sí mismo todo el tiempo. Hay muchos finales acerca de esta historia. Muchos dicen que murió de hambre. Algunos dicen que murió suicidándose porque no dejó de verse a sí mismo. Esta historia apunta a nosotros. Nosotros somos como Narciso. A veces nosotros realmente estamos pensando en nosotros mismos. Sí, pensando en lo que nos hicieron los demás. Pero nunca nos ponemos a pensar lo que nosotros le hemos hecho a otros. Sí, pensamos que los demás nos han dañado, nos han sido groseros con nosotros siendo tan buenas personas. Pero realmente no nos ponemos a pensar que nosotros también hemos sido malas personas, hemos sido groseros con otros, hemos dicho mentiras, chismes. De eso no pensamos. Simplemente estamos pensando en nosotros mismos. Y estamos pensando constantemente simplemente en este pensamiento en donde yo importo y los demás no. Mi esposa no me importa, mis hijos. Lo que me importa es realmente que yo esté bien. El pecado entonces, amigos, en este primer punto causa una obsesión tóxica por nosotros mismos. Fíjate bien lo que voy a decir. El pecado causa una obsesión tóxica por nosotros mismos. Así es que la pregunta en esta mañana fuerte para tu corazón es, ¿eres un tóxico de ti mismo? ¿Eres un tóxico que está pensando siempre en él? En ti, yo. Y hoy el Señor quiere que te des cuenta que si eres un tóxico. Y hoy el Señor quiere que vayas a Babel y que te des cuenta de esa gente que estaba pensando en sí misma. De esa gente, ¿verdad?, que dijo, construyamos esta torre porque queremos hacernos, ¿qué dice ahí? Famosos. ¿Quieres seguir haciéndote famoso ante los demás? ¿Quieres seguir haciéndote famoso ante los demás? Hoy el Señor nos llama y nos dice, tenemos que hoy venir al Señor y decir, Señor, perdóname porque la realidad es que estoy pensando en mí todo el tiempo. No soy tan diferente como esa gente en Babel. Me parezco tanto a Narciso, mirándome en el espejo todo el tiempo y pensando que las personas tienen que girar a mi alrededor, que las demás personas tienen que actuar como yo quiero que actúen. Qué confrontante es esto. Hoy necesitamos dejar de contemplarnos. Fíjate bien lo que quiero decirte hoy en esta mañana. El Señor quiere decirte a través de esta imagen de la torre. El Señor quiere que dejes de contemplarte en el espejo. Yo sé que esta caricatura es muy vieja y que solamente los que tienen más de 40 años puedan entenderme. Pero ¿se acuerdan de la caricatura de los pitufos? Que había el pitufo vanidoso y que estaba siempre mirándose al espejo todo el tiempo. Y es curioso que cuando vanidoso se miraba todo el tiempo al espejo, pasaban muchas cosas alrededor de la aldea. ¿Se acuerdan? La aldea se estaba quemando y todos vanidoso y vanidoso. Ay, sí. Y a veces eso pasa. Las cosas a tu alrededor se están destruyendo, pero tú estás mirándote a ti mismo y no te importa la gente. No te importa que gente no tenga que comer. No te importa que gente esté sufriendo por su matrimonio. No te importa que tus hijos estén sufriendo a veces también. Qué difícil. Hoy el Señor otra vez nos llama a dejar de contemplarnos. Pero esto también nos lleva a ver que no solamente el pecado es fama, no solamente el pecado es vanidad, sino nos lleva a nuestro segundo punto. El pecado es una estructura. Y vean lo que
dice es la palabra del Señor en los siguientes versículos, verso 4. Dice, de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda, ¿qué dice ahí? Por toda la tierra. Es curioso, fíjense, a veces no nos hacemos esta pregunta cuando leemos el texto, pero ¿era una persona la que ideó hacer Babel? ¿O eran muchos? Eran muchos. Esto es algo bien peculiar del texto, porque no nos da un número, pero sabemos que eran muchas personas, y entonces esto nos lleva a entender que esta vanidad tóxica crea una estructura de personas que van a estar pensando en ¿qué? En sí mismas. El pecado infecta inmediatamente los corazones humanos y los une para un fin destructivo. Fíjense bien, ¿eh? El pecado forma sus redes rápidamente y de repente ya un grupo de personas están trabajando, pensando en ellas mismas, ¿sí? Y pero esto provoca una destrucción enorme. El pecado, amigos, infecta instituciones, gobiernos e iglesias para que no vean por otros. Por eso instituciones como la ONU, ¿cuál es el propósito de la ONU? La paz y la seguridad de las naciones. ¿Y cumple con ese propósito? ¿Qué pasó con la guerra en Ucrania? Que decían, ¿dónde está la ONU? Pues necesitamos que este grupo de países se una para que no terminen con Ucrania. Pero lo que no sabían es que esa estructura estaba pensando en ella misma, porque ¿quiénes son los que dirigen a la ONU? Los Estados Unidos de América. Y en parte del consejo estaban ahí ellos. Entonces ellos no van a pensar en Ucrania. ¿En quién iban a pensar? En sus propios intereses, ¿no? Nosotros no vamos a detener la guerra, al contrario, vamos a estimular esta guerra a Ucrania. Vamos a hacer como que no vemos. Porque nuestro interés es que nuestro país llegue y conquiste Ucrania y se apodere de ella. Este es un ejemplo de una estructura que está pensando en quién, en sí misma. ¿Los gobiernos actúan a favor de los ciudadanos? No sé si aquí haya muchos de Morena y puedan decirme que sí. No, favorecen los intereses de la clase política o de los grupos de poder. ¿Están pensando en quién? En ellos mismos. ¿A poco ustedes creen que en verdad se pelean? Cuando Noroña da sus discursos y, sí, Anaya, eres un perdedor. ¿A poco ustedes creen que no están cenando, dándose la mano y pensando, ¿verdad? A veces en cómo seguir oprimiendo, ¿sí? Es increíble que en nuestro país hay 2 mexicanos en la lista de los 100 hombres más poderosos del mundo. Es una estructura. Ricardo Salinas Pliego, el rico más número 67 en la lista de los más poderosos del mundo. Y el otro, Carlos Slim, número 83. ¿Pensando en qué? En ellos mismos. Y a lo mejor dicen, no, sí, qué malos gobiernos, qué malas organizaciones. Pero ahí vamos a la iglesia. La iglesia se ha olvidado de la ciudad. ¿Qué importa? ¿Quiénes importan? ¿Importan los demás?
No, aquí importa que nos reunamos cada 8 días. Aquí mientras nos reunamos a las 10, a las 11, ya. Somos iglesia. Listo. Oye, pero hay personas que no conocen a Dios. No tengo tiempo. Mi trabajo. Otra vez, te pones tu espejito de vanidoso y no puedo pensar en otros. Pastor, imagínese, tengo tantos problemas para pensar en otros, por favor. O sea, adiós. La iglesia es profundamente egoísta. Se centra en sus reuniones, en aprender más teología. Otra vez, no estoy diciendo que no nos reunamos, que no es importante. No estoy diciendo que no es importante la teología, el estudio de la Biblia. Pero cuando eso se vuelve el centro, cuando eso se vuelve la motivación, ¿de qué me sirve que se sepan de memoria aspectos teológicos si esos aspectos teológicos no los llevamos allá afuera? Es impresionante cómo la iglesia también tiene esta estructura pecaminosa. Es impresionante cómo la iglesia ha dejado ser luz del mundo y sal de ¿qué? Hoy cumplimos 8 años y estaba pensando en esto. ¿Vamos a seguir pensando en nosotros mismos? ¿O vamos a seguir pensando en los demás? ¿O vamos a tener una mentalidad de reino? En la semana Karina estaba así súper agobiada, ¿verdad? Me decía, Leonel, estoy llamándoles y nadie me confirma si va a ir al campamento en diciembre. Y yo le decía, calma, hija, calma, entiéndelos, háblales. Pero ella estaba súper preocupada. Y yo estaba pensando, ¿quiénes de nosotros nos preocupamos, empezando por mí, por Karina en esta tarea que está haciendo? A veces no nos preocupamos, ¿no? No me importa cómo se sienta ella, pues si se siente presionada es porque quiere, porque ella se quiso meter en la organización. Mejor salte y evítete de problemas. Entonces, ¿se dan cuenta cómo la iglesia en estos 8 años somos llamados a pensar en otros? O sea, a veces vemos toda esta logística que ven, desde el café, desde la cámara. O sea, hay detalles que hay gente que está sirviéndoles. Pero yo quiero decirles en esta mañana que necesitamos también que nos ayuden a servir. Necesitamos que nos ayuden a servir. La iglesia necesita pensar en otros. Ahora somos una iglesia, creo, pensando en esta meditación que hacía cuando hacía para esta predicación. Estamos sirviendo a una casa en orfanato. Vamos a empezar clases de inglés. Posiblemente Dios nos empieza a dar la oportunidad de abrir un comedor. Tenemos, iglesia, que seguir pensando en otros. Muchos de ustedes han llegado porque la iglesia ha pensado en otros. Pero tenemos que seguir pensando más allá. En plantar nuevas iglesias con Efraín. No solamente estamos pensando, ya está aquí, estamos muy cómodos, somos 60, 70. Desde que planté esta iglesia, soñé en plantar muchísimas iglesias. Y ahora la Venustiano Carranza nos necesita y vamos para allá. Sí, eso va a significar perder a Efraín, un líder, una persona que nos sirve, que nos habla. ¿Va a ser doloroso? Sí. Pero no pensemos en nosotros, pensemos en la gente que está necesitando el evangelio en la Venustiano Carranza. Iglesia, no pensemos en nosotros, sigan pensando. Y ese es el desafío hoy en esta mañana. Entonces, la pregunta fuerte para tu corazón es: ¿incitas a otros a formar parte de esta estructura en donde no te importen los demás? En donde tú dices, bueno, pues ahí, déjalos que ellos sigan trabajando y yo no. Hoy somos llamados a arrepentirnos, porque si somos honestos, nosotros hemos sido
influencia para que esta estructura del pecado crezca. Hemos influido en otros para que, digamos, tú piensa en ti y no en los demás. Hemos sido parte de esta estructura del pecado que creció desde Babel. Qué terrible. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. El pecado obviamente es fama. Con la Torre de Babel el pecado es estructura, pero también el pecado es monumental. Vean lo que dice. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Este es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra, por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo, ¿qué dice ahí? El mundo. ¿Se imaginan la Torre de Babel? ¿Se la imaginan? Dice que la idea de estos constructores, si lo estaban logrando, llegaba casi ¿hasta dónde? Hasta el cielo. O sea, su grandeza era enorme, enorme. Y la grandeza de esa torre significaba el poder del ser humano diciendo, nosotros podemos solos, nosotros podemos caminar sin ti, Dios. Y de hecho esa idea todavía de los grandes rascacielos para poder señalar el poder humano sigue. Por eso en las grandes ciudades hay edificios que gigantes. Porque es una forma de la ciudad de decir, aquí está el poder de la humanidad. Aquí está el poder político, el poder económico, el poder sociológico, y la humanidad puede sola. El edificio más grande del mundo se llama Burj Khalifa y se encuentra en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Una ciudad que grita, yo soy la más importante, la más poderosa. Ese edificio en Dubái impone para la gente que lo ve. Hay fotografías de esa torre, véanlo en internet, maravillosas, impone. ¿Quién podrá derribar esa torre en Dubái? Y seguramente las personas en Babel dijeron, ¿quién va a destruir esta torre? Nadie. Pero en estos versículos podemos ver al Dios del Evangelio bajando para terminar con esa torre. El pecado, por más grande que sea, por más fuerte que parezca la fuerza humana, es diminuta ante el poder ¿de quién? De Dios. 11 de septiembre del 2011. Algunos aviones estrellan en los edificios más importantes del país más poderoso del mundo, los Estados Unidos. Y en donde Dios les mostró algo a ese país. Ustedes no pueden caminar sin mí. Por más poder que tengan, ustedes me necesitan. Y a los demás nos dijo, por más poderoso que parezca el hombre, es realmente débil. En Babel, el Dios del Evangelio interviene para mostrarnos su poder, para mostrarnos su gracia. Porque Él pudo dejar al ser humano que construyera la torre y llegara hasta el cielo. ¿Lo pudo dejar? Sí. Y que el ser humano siguiera pensando que puede hacer las cosas por él mismo. Que el ser humano puede vivir sin Dios. Pero Dios en su misericordia vio a ese pueblo y dijo, no pueden vivir sin mí. Voy a intervenir, voy a bajar para que ustedes se den cuenta, voy a confundir sus lenguas. Para que ustedes vean
que ustedes me necesitan. En su gracia, Dios baja a Babel para sanar esta ciudad. Pero años más tarde, Jesús bajó para edificar una ciudad, para erradicar la vanidad por completa de nuestros corazones. Jesús bajó, tú te estabas mirando en un espejo pensando en ti mismo, y de repente Él bajó, se encontró contigo y te dijo: sé que estás construyendo una torre muy grande, sé que piensas que eres el Todopoderoso, pero ¿sabes qué? Me necesitas. Y en su gracia Él bajó, te hizo ver que tú eras un pecador, porque el pecado es el pecado no es simplemente hacer cosas malas, sino el pecado está en no mirar a Dios y no pensar en Él y solamente pensar en ¿quién? En ti. Tú puedes ser una muy buena persona, no hacerle daño a nadie, pero si tú estás pensando en ti nada más, eres un pecador que necesita salvación. Y hoy el Señor, esta torre de Babel, está apuntando a ese Dios del Evangelio, a Cristo Jesús, el cual nos recuerda que no fuimos creados para darnos gloria, sino darle la gloria a ¿quién? A Dios. No vivimos para nosotros, vivimos para ¿quién? Para Dios. Es algo bien fuerte. ¿Cambiaría nuestra forma de vivir si nosotros no vivimos para nosotros y vivimos para Dios? ¿Cambiaría nuestra forma de trabajar? Porque el trabajo no simplemente es para que me sienta bien o para que tenga mucho dinero. Si mi trabajo es para darle la gloria a Dios, entonces mi visión del trabajo cambiaría. Ahora mi trabajo sería para servir ¿a quién? A los demás. Si yo vendo en una frutería, yo le voy a dar las mejores naranjas a mi clienta. No le voy a dar las naranjas podridas, ni mucho menos le voy a pesar menos. No le voy a dar lo mejor. Porque estoy glorificando ¿a quién? A Dios. No estoy pensando en mí. Si yo soy un servidor público, no voy a poner mi carota cada vez que alguien viene y ya viene otro así, trae más copias, ten. No, sino le voy a explicar: oye, mira, pues no traes la copia correctamente, corre y le voy a sacarle, mira, son así, así, así. No voy a pensar solamente en mí, sino voy a pensar en otro, porque le estoy dando la gloria ¿a quién? A Dios. ¿Mi forma de servir en la iglesia cambiaría? Porque diríamos: ¿en qué puedo ayudarte? Esto significa que vivimos para Él, para obedecerle, para amarle. Aunque esto, voy a decir unas palabras bien fuertes, aunque esto significa dejar de mirarnos a nosotros mismos. Escucha esto: Dios es más importante que tú. Eso es lo que Dios nos está diciendo en Babel. Dios es más importante que tú. La pregunta fuerte en esta mañana es: ¿realmente Dios es más importante que tú? Y si somos honestos, bajaríamos la cabeza llena de vergüenza y decir: no, yo sigo siendo más importante. ¿Cómo dejamos esta vanidad, amigos? ¿Cómo dejamos de mirarnos al espejo? ¿Cómo escapamos de esto? De este horrible corazón y de esta horrible vida. Tenemos que mirar fijamente a Cristo, a ese Dios que bajó, que Él no se quedó contemplando su belleza, ¿cierto? Dios pudo quedarse ahí a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y seguir contemplándose de alguna forma. Él no se contempló, Él dijo: yo voy a bajar. Él fue capaz de mirar a otros
Él fue capaz de pensar en nosotros. Cuando tú ves esto, cuando tú ves que Cristo bajó por ti para salvarte de este orgullo extremo que tienes, para salvarte de este individualismo que te destruye, entonces es cuando ves a Cristo destruyendo la Babel en tu corazón. Es la única forma en que puede destruir ese orgullo que nos consume. La pregunta fuerte en esta mañana, y con eso voy concluyendo: ¿necesitas que Jesús destruya tu Babel? Yo lo necesito. Y espero que tú en esta mañana también lo necesites. Él sabe que lo necesitas. Él te conoce, que todo el tiempo te estás autocontemplando y mirándote a ti mismo. Arrepiéntete y reconoce la vanidad en la que vives. Despréciala y mira a Jesús pensando en ti en esta mañana. Así es que oremos ahí en nuestro lugar y pidámosle perdón al Señor. Y que en estos 8 años, todos juntos, tengamos el mismo pensamiento que hay en Cristo Jesús. Somos una familia que nos necesitamos unos a otros y necesitamos estar unidos para bendecir a otros. Vamos a orar ahí en sus lugares. Señor, gracias porque tú nos conoces perfectamente. No somos distintos a esas personas que estaban en Babel. Continuamente nosotros estamos pensando en nosotros mismos y queremos ser famosos y queremos ser reconocidos. Y esto a veces nos hace crear estructuras que sigan pensando en ellas mismas y que no pensemos en otros, Señor. Perdónanos, Señor, porque hoy tú nos confrontas en lo más profundo de nuestro corazón para no seguir contemplándonos a nosotros mismos, sino también contemplarte a ti. Señor, te necesitamos. Necesitamos de ti. Estamos perdidos, Señor, realmente. Ayúdanos a mirar fijamente a Jesús, a ese Dios que nos enseña a mirar a otros, a ese Dios que nos enseña que fue capaz de dar la vida por nosotros. Señor, ¿cómo no vamos a dejar esta vanidad si tú no fuiste vanidoso, Señor? Cambia nuestros corazones. Que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de los que estamos aquí y siga obrando con poder. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.